Bien, tenemos ya en línea a Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana. Claudio Rego ha venido insistiendo, yo diría en el último mes y medio, dos, pero de una manera muy vehemente, de que estamos viviendo una pandemia en los temas de seguridad, de que hay que declarar estado de excepción. Quizá no ha sido visible, pero ha habido de alguna manera, ¿no es cierto?, marcando un punto, una distancia o un forzamiento de la agenda del gobierno por tomar otras acciones. Y lo tenemos en línea. Muy buenos días, Claudio Rego, ¿cómo le va? Buenos días, Claudia. Buenos días, Constanza. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. Buenos días. Vamos por seguridad derechamente, Claudio Rego, porque lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ayer veíamos además cifras que la Fiscalía mostraba un registro de 104 homicidios, 216 víctimas del crimen organizado solamente en 2 meses. Desde el 13 de noviembre el hasta el 14 de enero, que es cuando empezó a operar el 13 de noviembre esta unidad, este grupo especializado. El equipo de crimen organizado y homicidio. ¿Ya? Ese es el dato que tenemos, pero más allá, o sea, una cosa son los datos que empiezan a juntarse con la sensación térmica de la ciudadanía, ¿no? De angustia, de agobio, de miedo. ¿Qué es lo que está viendo Claudio Rego, que está pidiendo, digamos, acuerdos nacionales, estado de excepción? ¿Qué es lo que estás viendo tú y qué no está viendo el gobierno? Yo creo que estamos viendo todos la misma cosa. Quizá los énfasis son distintos y, por cierto, los roles son distintos. Pero yo creo que no hay nadie que ignore o que en los últimos meses hemos vivido lo que yo he llamado esta pandemia de homicidio, donde todos los días, o sea, yo me levanto, lo primero que hago en el día es ver cuántos y quiénes murieron el día anterior. Ayer 2 cuerpos en el río Mapocho, una persona asesinada en la estación central, pero mira, yo fui intendente durante 4 años, y esto, uno tenía homicidios, el homicidio no es un delito nuevo, pero el tipo de homicidios, la cantidad de homicidios y la violencia asociada a los homicidios no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día, y esto no disminuye, sino que aumenta, y en consecuencia yo digo, frente a esta realidad, que por supuesto no se le puede imputar a este gobierno, en el sentido que es un tema que ha venido increciendo durante los últimos años, y que probablemente como país no adoptamos las medidas adecuadas en su momento, bueno, requiere, como digo yo, un sentido de unidad distinto, sentido de urgencia distinto, y también medidas que hasta ahora nunca siquiera se habían evaluado, pero por ejemplo que hay que empezar a pensarlas. Yo creo que y el hecho medida, de... Claro, Claudio, esa medida, estamos hablando de, por ejemplo, el estado de excepción en la región metropolitana. ¿Qué tipo de medidas que hasta ahora no se han pensado, pero no se han tomado, podrían, digamos, de alguna manera doblar, no sé si doblar la mano, pero cambiar un poquito el curso de los hechos? Porque cuando uno le pregunta al gobierno, cuando uno le pregunta al ministro, a la ministra del Interior, o al subsecretario, en fin, al subsecretario de Prevención del Delito, te dicen, este ha sido el gobierno que más leyes en materia de seguridad ha aprobado, lo que al parecer es cierto, y te enumeran todo lo que se ha hecho, pero lamentablemente comenzamos el 2024 con un promedio de un asesinato, un homicidio diario en la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, toda esa batería de leyes que además se entiende que tampoco son de aplicación inmediata o de consecuencia inmediata, parece no hablar, no conversar con la urgencia de lo que está pasando. ¿Qué medidas debieran tomarse que no se están tomando, Claudio Rego? Mira, primero, yo creo que es efectivo lo que ustedes dicen. Yo creo que se han aprobado leyes, han destinado recursos a carabineros como no se hacía hace mucho tiempo. El estado en que recibió este gobierno al país desde el punto de vista de las capacidades policiales era bastante lamentable y se ha hecho mucho. Y creo que no hay que ser injusto y no hay que ser, yo diría, ciego para no verlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué más se puede hacer? Yo he propuesto esta idea de este pacto nacional, porque creo que tampoco es bueno apuntarle solamente una medida. La posibilidad de ocupar militares, ya sea a través de estado de excepción o bien a través del uso de la infraestructura crítica, que es una ley que existe hoy día, que no requiere estado de excepción. Por ejemplo... ¿Pero dónde, por ejemplo? ¿Dónde los pondría usted? Por ejemplo, mira lo que ha pasado. Entiendo que Canal 13 hizo un reportaje muy fuerte estos días sí, en sobre el Central. tema de la, sí.
los terminales de buses, las estaciones las principales estaciones de trenes. Entonces, mira, eso es lo que ocurre en todo el mundo, Constanza. Tú vas a cualquier capital de una democracia europea y verás cómo los militares, que no reemplazan a los policías, que no tienen estado de excepción, están ahí colaborando en la función de seguridad en ciertos lugares. Es un tema que yo creo que hay que evaluar, al menos en el corto plazo, mientras las medidas que se han adoptado van teniendo más resultados. Pero insisto, a mí me gusta la idea de un pacto que tenga distintos componentes. Por ejemplo, una agenda legislativa 2.0. La tiene, pero esa agenda está, hay un fast track en el Congreso. Bueno, pero probablemente hay que revisar cuáles son las 3, 4 que requieren urgencia inmediata ahora. Segundo, oye, un fast track de implementación, porque ojo, muchas veces los proyectos se entrampan no por falta de leyes, sino simplemente por falta de gestión. Yo pongo una y otra vez hasta que salga el caso del proyecto del sistema biométrico que le financiamos a la PDI como gobierno de Santiago hace 1 año y medio, con 5.000 millones de pesos, y que todavía no se puede licitar por diferencias entre el Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones. O sea, eso ya no es un tema de plata, es un tema de gestión. Sí. Tercero, un plan específico de control de fronteras, de puertos y de cárceles. Yo creo que es evidente, no sé si vieron ustedes el operativo que se hizo la semana pasada, la cantidad de armas dentro de las cárceles. A mí el director regional de Gendarmería me decía que solamente el año pasado se incautaron 10.500 celulares dentro de las cárceles de Santiago. Dice, eso es control. Si no tenemos control carcelario, no vamos a tener el control de la calle porque los delincuentes delinquen desde adentro. Sí. Oye, un grupo especial para perseguir el patrimonio de los narcotraficantes. Y por último, para mí algo esencial, porque creo que es fundamental, la inteligencia policial es el tema de la tecnología en que nosotros estamos haciendo. Entonces yo te diría, frente a este tipo de pandemia, se requiere un pacto urgente, al menos en esta materia. Bien, 2 cosas. Uno, varias de las cosas que usted plantea en esas propuestas son parte de la discusión que está en el Congreso. El sistema de inteligencia, las leyes sobre inteligencia y patrimonio, está todo eso en el Congreso. Discrepo de ti. O sea, Claudia, es que cuando entrevistaba a la ministra Carolina Toá o a los parlamentarios es parte de la... Pero yo estoy diciendo que uno de los componentes tiene que ver con lo legislativo. Pero hay temas de gestión, hay temas de coordinación interna de las instituciones. O sea, creer de que todo pasa por la ley es no entender cómo funciona el Estado. Ahora, mi pregunta, Claudio Rego, tiene que ver con otra cosa. Usted está en el servicio público hace muchos años ya, no solamente como intendente, fue como militante de la democracia cristiana, ha pasado por varios de los estamentos del Estado. Esto no es nuevo, esto se veía venir. ¿Qué pasó acá, a su juicio, que no se... La gente, o sea, los gobiernos hicieron vista gorda, se pasó porque cuando tenemos un crimen organizado desplegado de la manera en que está desplegado, es porque acá también algo se dejó de hacer en su minuto, ¿ya? ¿Y qué posibilidades tenemos hoy de tomar el control de esa agenda? Porque además usted dice estado de excepción, pero una buena parte de los crímenes se hacen a la luz del día, una buena parte de los asaltos son a la luz del día. Es decir, no es que solo sucedan en la noche. Bueno, respecto al último punto, creo que hay un error conceptual. Ya. Estado de excepción no es sinónimo de estado de sitio. Estado de excepción solamente establece la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna. Da lo mismo si es un blindado, un dron o simplemente el patrullaje. O sea, no tiene que ver la noche con el estado de excepción, tiene que ver solamente con la posibilidad de ocupar a los militares. Pero bueno, dicho lo anterior, volviendo al primer problema, yo creo que el gran problema de nuestro país, y que es bastante transversal políticamente, es esta peregrina idea de que los chilenos somos de una raza distinta y somos inmunes a lo que pasa en el resto del barrio. Esto no pasó políticamente en los 70 con las dictaduras militares, que creíamos que jamás iban a ocurrir en Chile porque éramos distintos, teníamos 200 años de democracia. Después no ocurrió con la corrupción, que éramos distintos, no nos iba a ocurrir nunca, y mira cómo han quedado todas las instituciones por el suelo. Después nos ocurrió con el narcotráfico, que decíamos, no, esto es de Colombia, esto es de México. Y después nos ocurrió con el crimen organizado, y hoy día cuando algunos vemos con
estupor y también con preocupación lo que pasa en Salvador, no falta lo que nos dicen, oye, sí, pero que Chile no tiene nada que ver con, perdón, con Ecuador, no tiene nada que ver con Ecuador. Yo le digo, sí, pero Chile tiene hoy día los índices de homicidio que tenía Ecuador no hace 100 años, hace 10 años. Entonces yo digo, Chile no es inmune. Entonces mirar lo que ha pasado en otros países, inclusive países como Italia, que es una democracia moderna y que fue azotada por la mafia, nos haría un poquito más humilde y probablemente hubiera hecho, Claudia, que hubiéramos adoptado medidas mucho más radicales mucho más temprano. Claro, totalmente. Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, aquí en Pauta de Análisis. Claudio, el ministro de Justicia ayer en Estado Nacional dijo que el Estado de Chile tenía el control completo, y lo subrayó, el total control de las cárceles en Chile. Reconoció efectivamente que hay extorsiones, porque ayer todos leímos un reportaje o una nota en el Mercurio donde hablaban varios expertos de seguridad, donde reconocían que había una disminución de los homicidios al interior de las cárceles, pero había un aumento de las extorsiones, y que eso se daba cuando grupos ya tenían como consolidado el poder al interior. Pese a eso, el ministro insistió en que el Estado de Chile tiene el control de las cárceles, a diferencia de lo que sucede en Ecuador, como un argumento de una diferencia sustancial de nuestra situación con Ecuador. ¿Usted dice que el Estado de Chile no tiene control en las cárceles? Mira, más que traer una polémica de qué significa tener control o no, es como si tú me dijeras, mira, ¿hay crimen organizado en Chile? Sí. Durante años se dijo, hasta el año pasado, que no existía el tren de Aragua en Chile. Bueno, hoy día el fiscal Barro, coordinador de ECO, de la Fiscalía, nos dice que hay 7 regiones en las cuales opera. Entonces es un tema de grados. O sea, el solo hecho que hayan 10.500 celulares incautados en cárceles de Santiago, te da cuenta de que el control a lo menos no es el debido. Que tenemos debilidades. O sea, yo me reuní con el director nacional de Gendarmería, con el secretario de Justicia, y vimos todas las falencias que tiene hoy día, no por inoperancia, sino simplemente por falta de recursos, falta de escáner, por ejemplo, para poder revisar, ojo, no solamente a las visitas que van a ver a los internos, también muchas veces a los gendarmes, para poder hacer inspecciones, el tema del bloqueo de los celulares, la cantidad de delitos que se cometen desde las cárceles. Entonces, yo no voy a polemizar con Luis Cordero, con quien tengo una gran amistad y una muy buena opinión respecto de si esto es control total o control cero. Sí. Lo que yo digo es que tenemos problemas de control. Entonces, cuando hablamos, lo mismo que los puertos y la aduana y las fronteras, tú dices, no tenemos control de la aduana. No, si yo veo que hay aduanas en Chile y veo que hay puertos y en fin, tenemos todo el control que necesitamos en nuestras fronteras y en nuestros puertos. No, tú viste que San Antonio, el principal puerto de Chile, estuvo, no sé, cerca de 2 años con solamente un escáner funcionando. Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana, conversando acá en Pauta de Análisis. El mismísimo. El mismísimo. Que viste y calza, como dice por ahí. Qué buena esa frase, que viste y calza. No, creo que hay una pata aquí que también es importante, y es el Poder Judicial. ¿Está a la altura del momento que estamos viviendo también? Mira, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en estas materias desde que era alcalde es que o las miradas son integrales y multisectoriales, o siempre vamos a estar con una mesa coja. Cuando tú ves en una estrategia integral para combatir el delito, esto va desde la prevención para evitar que los niños salgan del colegio, hasta, por supuesto, la cárcel efectiva y la rehabilitación. Entre medio están los actores judiciales, el Ministerio Público, las policías, los municipios. Se nos corta, tiene... Sí, estamos con ahí, pero ya... Ahí se nos cortó, definitivamente. Pero vuelve, estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Vamos a volver con él inmediatamente. Le estabas preguntando tú, Claudia, por el tema de la pata del... Sí, no, usted nos dejó a nosotros, Claudio Rego, fue al revés. Estoy aquí hablando así, muy inspiradamente, y de repente veo que está afuera. Hablando solo. No, lo que quiero decir es que todas las instituciones, y por cierto, el Poder Judicial también tiene grandes debilidades.
desde algunas actuaciones puntuales, o sea, recordemos el caso del juez en el norte, que le entregó la lista de testigos a los abogados de los narcotraficantes. Tú dices, mira, eso, ¿cómo deja al sistema que está tratando de combatir al crimen organizado? Muy débil, ¿te das cuenta? Muchas veces las penas asociadas a delitos que consideramos que son graves no se compadecen. Y por último, que es mi obsesión, que es la persecución del patrimonio de los narcotraficantes. Aquí el soldado se repone en 24 horas. Lo que no hemos sido capaces es de pegarles donde más les duele, que es en su patrimonio. Y ahí el Poder Judicial también tiene un rol. Ya, pero sumo a lo que le preguntaba la Claudia, en este mismo reportaje al que hacías mención en Canal 13 sobre Estación Central, una teniente carabinero decía que habían capturado una mafia de Estación Central y quedaron libres. Y la alcaldesa de Providencia lo ha dicho, dijo con el caso de los motochorros, que vuelven y son los mismos, y los toman detenidos y dicen, este es el mismo tipo que tomamos detenido hace el trayecto 2 semanas. Lo sabemos, y sobre todo, digamos, cuando son jóvenes, los famosos y los llamados soldados, que esto no es nada chileno, esto en México se llaman soldados, en Colombia se llaman soldados, es decir, esa categoría de jóvenes de 13 a 14 años, incluso menos, que no tienen la misma, ¿no es cierto?, peso de la ley que tiene un adulto. Claro, y incluso Matei decía que los jueces debían apretar más la mano. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que si hay algo que desincentiva la labor de ciudadanos que denuncian, policías que capturan, Ministerio Público que investiga, es cuando no hay sanciones efectivas para las personas. Habrá que ver cuánto de eso requiere una corrección a algunos temas, por ejemplo, de nuestra legislación. Entiendo que uno de las leyes es precisamente una que establece que no puede haber libertad provisional o penas sin cárcel efectiva cuando hay uso de armas, por ejemplo. Eso me parece una ley súper importante, porque efectivamente lo que ha generado esto con lo cual partió esta entrevista, que esta enorme sensación de temor. Lo que ustedes señalaban es un dato. Todas las encuestas, la ENUS y Paz Ciudadana, decretan que el año pasado fue el año de mayor temor de la historia de las evaluaciones. ¿Y por qué? No porque no haya tocado un delito a todos, es porque todos vemos lo mismo: uso de armas, violencia absolutamente desbordada en algunos casos y homicidios, que es el delito lejos más grave. Ahora, cuando uno habla con las autoridades y esta semana debiera entregarse esta cifra consensuada de la que habla el gobierno sobre nivel de homicidio en el 2023, y todo indica que las cifras demuestran que han bajado los homicidios. Pero ha subido probablemente el nivel de violencia, claro, entonces, ¿no es cierto? Es difícil, claro, porque como que las autoridades te responden, pero las cifras dicen que han bajado. Entonces, veamos, yo creo que hay dos cosas respecto al tema de las cifras. No conozco las nuevas cifras, sí me quedé con las cifras de la Fiscalía, que ojo que ha sido consistente. O sea, claro, pero es que el ministerio, el subsecretario de Prevención del Delito sostiene que las cifras del Ministerio Público incluyen los homicidios frustrados, entonces que por eso no es tan exacto. Ya, pero vamos por partes. Es la misma metodología que han ocupado todos los años. O sea, si aumenta 12%, quiere decir que esos dos delitos aumentaron 12%. De hecho, o sea, me explico, no es que esté cambiando la metodología, es la misma metodología. ¿Y sabes por qué? Que tiene un sentido. Si esto lo hablé con Héctor Barro. Porque tú comprenderás que si a una persona entra a una casa, matan a uno y dejan gravemente herido al otro, es solamente el 50% del hecho violento, o el otro que está gravemente herido, que además puede morir a poco andar, es igualmente víctima de la misma violencia. O sea, yo creo que el tema de no contabilizar, por ejemplo, cuando se partió con el proyecto Calle Sin Violencia, no se contabilizaban los homicidios frustrados, solamente los frustrados. Entonces, si tú tenías en una comuna como Quilicura, que me lo contó la alcaldesa, oye, 27 personas con homicidio frustrado, pero solamente 5 homicidios, ojo el dato, solamente, estaba fuera del proyecto Calle con Violencia. Bien. ¿Por qué? Porque supuestamente tenía menos violencia. Entonces yo diría que frente a eso, mejor, más que pelear, no es lo mismo una pelea, un homicidio, una riña,
que un homicidio producto de un ajuste de cuentas o una niña menor que asesinada en la mitad de la calle. En consecuencia, el tema es grave, es gravísimo. Y yo sí creo que estamos viviendo un momento como nunca antes en nuestra historia de uso de armas de fuego y de violencia en nuestras calles. Claudio Rego, nos queda un segundo. Usted conoce a Carolina Toá, la conoce desde hace ya muchos años, caminaron juntos además, ¿no es cierto?, como generación de los 80 en su minuto. Es la última, mostraba Cadena Meyer, está valorada, aumentó su nivel de rechazo y está en la última en la lista de ministros, o sea, bajó 8 puntos. ¿Esto explica la baja de la ministra Carolina Toá? ¿Le parece que es reflejo de algo, que esto cambia también una postura respecto de cómo ella debería funcionar para enfrentar esta agenda de seguridad? Mira, yo tengo la mejor opinión de Carolina Toá. Creo que a ella le tocó tomar un cargo en un momento que estaba muchas cosas en el suelo. Por de pronto la percepción que había en mucha gente del gobierno en esa época, cuando ella asumió sobre los temas de seguridad, hoy día es muy distinta, precisamente gracias a su trabajo. Ahora, a ella le corresponde hacer ese cargo hoy por hoy, mientras no exista el Ministerio de Seguridad y Orden Público, del tema más complejo que tiene nuestro país, que tiene larga data y no tiene resolución rápida y que requiere mucha coordinación y respaldo de todas las fuerzas políticas. Entonces, ella está con un fierro caliente en la mano y creo que lo que tenemos que hacer como chilenos, más allá de ella como persona, pensando en el futuro de Chile y lo que no queremos que sea y lo que queremos que sea nuestro país, tenemos que apoyarla porque es la única manera de sacar adelante esta pega que es difícil y que nos va a tomar varios años. Ya, pero ¿no le falta urgencia al gobierno en este tema? O sea, yo creo que ha faltado urgencia, pero más que apuntar a una persona en particular, yo creo que, aquí hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo, Impuesto Interno, Servicio Nacional de Aduana, o sea, yo creo que esto no es solamente la tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad. Y yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior y otros se desloman sacando adelante una agenda que es muy difícil. Pero aquí o nos sumamos todos los actores, o simplemente creo que esta pega no la vamos a lograr sacar adelante. Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, muchísimas gracias por conversar aquí con Constanza y conmigo aquí en Pauta de Análisis. Que tengan muy buen día. Un abrazo.